En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, por favor. Queridos hermanos, para conocer mejor y para amar más el misterio de la Eucaristía y para aprender un poco mejor todo lo que Jesús hace en nosotros en este sacramento, conviene que vayamos a las páginas de la Escritura. Porque igual que para nosotros, también para el antiguo Israel, el alimento era y siempre es una necesidad fundamental. Y la inteligencia del faraón utilizaba el alimento para mantener esclavizados, pero también felices a los hebreos. Todo régimen de explotación termina aprendiendo esa triste lección, que para mantener a los pueblos dominados es necesario tenerlos también felices. Los antiguos romanos decían: pan y circo, mantener a la gente entretenida, mantener a la gente feliz, pero siempre en su sitio. Eso era lo que hacía el faraón en Egipto. El faraón mantenía oprimidos a los israelitas, pero a la vez tomaba el lugar de Dios, ofreciéndoles en ciertas ocasiones grandes fiestas, grandes banquetes. La generosidad, ficticia por supuesto, la generosidad del faraón y las delicias de esa comida eran la manera de adueñarse de ese pueblo y conservarlo en su condición de servidumbre. La fuerza de esa estrategia no se notaba inmediatamente. ¿Cuándo se notó? Cuando Dios, a través de su santo siervo Moisés, los sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya entraron en el desierto, lejos de la multitud de ídolos que tenían los egipcios, cuando ya Dios se los lleva al desierto, cuando en el silencio se apaga el ruido de esa fiesta que el faraón organizaba, el pueblo empieza a despertar. Y lo mismo que les sucede a algunos niños mimados, que tal vez ha pasado en tu familia o en la mía, esos niños que los vas a despertar y se ponen de mal genio. Así también le pasó a Israel en el desierto. ¿Y qué era lo que recordaban los israelitas en el desierto? La comida de Egipto. Es decir, que el faraón los dominaba a través de la comida.
porque la comida es al mismo tiempo una necesidad, por supuesto, y es un deleite. Y a aquel que suple tu necesidad y a aquel que te regala ese deleite, fácilmente adquiere poder sobre ti. De manera que en el desierto los israelitas empezaron a quejarse ante Moisés, porque sentían que se quedaban sin alimento y porque sentían que se quedaban sin el deleite al que los tenía acostumbrados el faraón. Es importante vernos reflejados en aquellos israelitas para que nosotros nos preguntemos si tal vez por una manera de pensar materialista ponemos nuestra esperanza y nuestra felicidad únicamente en un sistema económico o en un sistema político. Es una pregunta que dejo abierta. Lo importante en este momento es darnos cuenta de la estrategia del faraón y del clamor amargo, disgustado de los israelitas ante Moisés. ¿Cómo nos acordamos de esas ollas llenas de carne, las cebollas de Egipto? Ellos no sabían lo esclavizados que estaban, no lo sabían, pero lo descubrieron en el desierto. Así que entre las muchas bondades y luces que trajo el desierto, estuvo esta, la purificación del apetito. Porque ellos recordaban los tiempos de Egipto, pero Dios no los devolvió a Egipto. A través de un prolongado caminar y a través de un ayuno forzado, los israelitas fueron aprendiendo una lección fundamental. Y esa lección es que el mismo Dios que nos dio la libertad interior, el mismo Dios que rompió las cadenas de la idolatría y así liberó nuestras almas, es capaz de proveer a nuestros cuerpos. Dicho de otra manera, en el desierto aquel pueblo aprendió que Dios es el Señor. Señor que libera mi corazón y Señor que provee a mi necesidad. Señor de mi alma, Señor de mi cuerpo. Esta enseñanza fundamental que ellos aprendieron a ese precio tan alto, esa enseñanza, mis hermanos, es la que va a alcanzar su plenitud con Jesucristo, según veremos en un momento. Así que el pueblo caminando por el desierto, purificando su apetito, purificando, limpiando su paladar, se dispuso para tener hambre del pan del cielo. Y efectivamente, llegado el momento, Dios les dio un pan nuevo que ellos no sabían ni siquiera cómo se llamaba. Esa es una de las etimologías de la palabra maná. Ellos preguntaban en su lengua hebrea antigua, manú, que quiere decir esto qué es, y de ahí viene la palabra maná. Y el maná fue una liberación para ellos, porque el maná fue la demostración de que el mismo Dios que te libera de la idolatría es capaz de proveer tu necesidad.
Es decir, que no tienes que ser esclavo del pecado, no tienes que ser esclavo de los ídolos, no tienes que ser esclavo del demonio para llegar a la plenitud de tu ser. Esa santa libertad es la que luego encontramos en las palabras llenas de poesía de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué se afanan ustedes pensando qué comerán o de qué se van a vestir? Miren los lirios del campo, ni Moisés en su esplendor se vistió así. Miren las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, y nunca nada les falta. Y Jesús nos dice: ¿cuánto valen más ustedes que esas aves? No nos está invitando Cristo a la irresponsabilidad económica o de otra forma. Nos está invitando a la libertad de saber que si estamos con Dios, el mismo Dios que libera el corazón, provee a nuestras necesidades y alcanza para todos, siempre alcanza para todos. Porque esta tierra, obra suya, expresión de su amor, tiene suficiente recurso para todos. Lo único que puede interponerse en su camino, en el camino del plan de Dios, es el egoísmo humano. Pero lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien, como dice el Génesis, y ha hecho suficiente para todos. Esa es la primera escena que quería describirles. Repasemos la primera escena. La primera escena son los israelitas en el desierto. ¿Cómo llegan ellos a esa escena? Llegan con el recuerdo vivo, con el condicionamiento vivo, con la manipulación a la que les ha sometido el faraón, porque les ha acostumbrado a proveerles. Yo soy tu proveedor, yo te doy lo que tú necesitas y yo te doy lo que a ti te gusta. Los israelitas en el desierto viven un proceso de purificación. Su paladar es limpiado en el desierto, su corazón es purificado en el desierto, y aprenden a tener otra clase de hambre. Y esa hambre es hambre del pan del cielo que Dios les da a través de ese alimento providente, el maná. Esa es la primera escena que debemos tener en cuenta. Y en esa escena, sobre todo, aprendemos que el Dios que nos libera interiormente es el Dios que provee a nuestras necesidades. Esta característica es muy importante porque es la que vamos a encontrar después en la Eucaristía. La Eucaristía no es una idea brillante. La Eucaristía no es un pensamiento magnífico. La Eucaristía no es una escuela filosófica. Es una realidad que toca, bendice, sana y transforma tu cuerpo. Y es una realidad que consagra, eleva, ilumina tu alma. Es decir, que en la Santísima Eucaristía vas a encontrar la misma lección de la primera escena que hemos descrito. Un Dios que te libera interiormente y que te colma exteriormente. Esa es esa primera escena. Segunda escena. Vamos a hablar de lo que significaba la Pascua. Vamos a hablar de cuál era el sentido de ese sacrificio. Porque la dimensión de sacrificio es muy importante en la Santísima Eucaristía. Entonces, por favor, atentos. Primera escena, el desierto, los israelitas y la purificación del paladar. Eso de la purificación del paladar sigue siendo verdad hoy.
Eso también es cierto hoy, porque la Eucaristía, siendo igual, no le sabe igual a todo el mundo. El sabor espiritual de la Eucaristía depende también de la purificación del paladar. Eso lo comentaremos en la parte de las conclusiones. Dejamos la primera escena, vamos a la segunda, el Cordero Pascual. ¿Cuál es el sentido que tiene este Cordero? Aquí va a tener un gran protagonismo el tema de la sangre. Y va a tener un gran protagonismo también una enseñanza de Santo Tomás de Aquino sobre las consecuencias del pecado. Voy a empezar por ahí. Nos enseña Santo Tomás que el pecado tiene una característica, y es que sus consecuencias se acumulan. Nuestros pecados siempre tienen consecuencias, y las consecuencias se acumulan. Todavía me falta un detalle por decir. Se acumulan incluso más allá del pecador. Dicho de otra manera, la basura que crea mi pecado no solo me afecta a mí, sino que afecta a otros. El pecado tiene consecuencias, las consecuencias se acumulan, y se acumulan en perjuicio no solo del mismo pecador, sino de otras personas. El Papa Francisco, en su encíclica ecológica Laudato Si', desarrolla esta idea de un modo muy interesante, mostrando cómo cuando nosotros dañamos a la naturaleza, dañamos el medio ambiente, las consecuencias las van a pagar principalmente los que vienen después, las nuevas generaciones. Ahí se ve la misma idea de Santo Tomás aplicada a la naturaleza. La irresponsabilidad tiene consecuencias. Las consecuencias se acumulan, y esa acumulación trasciende el espacio del que tuvo la ofensa, del que hizo ese pecado. Un ejemplo muy típico hoy es con el material plástico. Esta mañana estaba viendo en las noticias, mientras esperaba que me arreglaran el problema de mi vuelo, estaba viendo en las noticias el caso de una ballena, enorme animal que murió. La encontraron ahí en una playa. La ballena tenía repleto su aparato digestivo de plástico. Alcanzaron a encontrar 80 bolsas grandes de plástico. El plástico, por supuesto, es imposible de digerir para la ballena. Pero la persona que arrojó la primera bolsa de plástico no pensó que estuviera haciendo algo tan grave, una bolsita. Y el que botó la segunda tampoco le pareció que estuviera haciendo mucho. Pero las 80 bolsas fueron suficientes para matar la ballena. Entonces presentemos, con esa imagen ecológica en mente, presentemos el pensamiento de Santo Tomás sobre este tema. El pecado tiene consecuencias, las consecuencias se acumulan, la acumulación de los pecados va más allá del pecador, y nos falta un cuarto elemento. Y ese cuarto elemento es que esa acumulación tiene un límite que lo podemos llamar en nuestro lenguaje común colapso. Esta ley de acumulación de las consecuencias del pecado se aplica a la naturaleza, como hemos dicho, pero se aplica a muchas otras cosas. Por ejemplo, se aplica a la política. Se empieza a maltratar la gente, se le promete y no se le cumple, y eso es como el que tira las bolsitas. Llega un momento en el que la gente se cansa. Llega un momento en el que la gente, como decimos popularmente, se rebota.
Y llega un momento en el que la gente dice, no más. Y llega ese momento que puede ser el del colapso de todo un sistema político o económico. Y entonces hablamos de una revolución. La Revolución Francesa, por ejemplo, o la Revolución Bolchevique que acaba de cumplir 100 años. Ese es el ejemplo típico de la enseñanza de Santo Tomás. Lo mismo sucede con la salud. Una persona se mete una borrachera, pero el organismo le responde bien todavía. Un poco de lo que en Colombia llamamos guayabo, en otros países dicen resaca. Un poco de guayabo, listo, algo para la sed, limonada tal vez, cervecita suave, listo, para superado el guayabo. Venga otra borrachera y tú vas acumulando tus bolsitas de plástico. En un momento dado el organismo levanta la mano y dice no más. Y el no más se llama cirrosis. Y ya tienes tu cirrosis terrible. Ese es el colapso. En la infidelidad pasa lo mismo. Esa te la perdono, pero me has herido mucho. Otra vez has caído. Vamos a tratar de rescatar esto. Pero normalmente toda persona tiene un límite. Y cuando llega a ese límite, no más. Y el colapso. Bueno, ese fenómeno lo describe Santo Tomás para explicar lo que significa en la Biblia orgetu theou, es decir, ira Dei en latín, la ira de Dios. Porque en los escritos de San Pablo y en muchas otras partes de la Biblia se habla de la ira de Dios. Santo Tomás, como buen teólogo, nos explica que no es exactamente que Dios se vaya poniendo bravo y está congestionado. Dios está colorado, se le pintó la vena. No es eso. Según enseña Santo Tomás, el proceso que hemos descrito, el pecado tiene consecuencias. Las consecuencias se acumulan. La acumulación va más allá del pecador. Y este proceso, si no se detiene, produce un colapso en lo económico, en lo político, en lo afectivo, en lo biológico, en donde sea. Porque esto pertenece al orden de la creación, dice Santo Tomás, y por eso se da en todos los órdenes. A ese proceso lo llama Santo Tomás la explicación de la ira de Dios. Entonces, cuando usted oiga en la Sagrada Escritura ira de Dios, le pido el favor de que evite dos errores de interpretación bíblica, dos errores de exégesis. El primer error es creer que la ira de Dios se refiere a que ahora Dios está muy mal geniado, está muy bravo, aunque el lenguaje mismo sea antropológico. Dios está muy bravo, porque claro, el que habla de esa manera, el que se queda en esa comparación antropológica para hablar de Dios, luego va a tener muchos problemas. Por ejemplo, para hablar de qué significa el infierno. Todos los que niegan el infierno dicen, pero ¿cómo es posible que Dios siga bravo por los siglos de los siglos? Eso ni yo. Entonces hay que evitar el error de convertir la ira de Dios simplemente en un sentimiento. Pero hay que evitar el otro error que cometen en el otro extremo, que es negar que eso exista, como si el pecado no tuviera consecuencias o como si Dios no tomara en serio el proceder humano. Entonces, ¿cuál parece que es el punto justo para la interpretación de esos textos? Parece que es el lenguaje que nos da Santo Tomás. La Biblia llama ira de Dios a la acumulación hasta el colapso de las consecuencias de los pecados humanos. Entonces ahora devolvámonos al Cordero Pascual. Esta era como una explicación colateral. Vamos otra vez al Cordero Pascual. La tierra de Egipto era una tierra de violenta idolatría. Y era una tierra donde particularmente lo religioso estaba al servicio de la más cruda explotación de todo el pueblo, incluyendo la élite gobernante.
Realmente quien mandaba en Egipto era una casta sacerdotal y mandaba incluso sobre el faraón. Para darles solamente una idea, al faraón le estaba mandado que tenía que casarse con una hermana suya. O sea, era incesto obligatorio. El faraón tenía que casarse con una hermana y engendrar hijos de esa hermana. ¿Por qué tenía que cometer incesto? Porque según esa religión de ellos, los faraones pertenecían a una estirpe completamente diferente al resto del pueblo y no podían mezclarse con nadie más. Y era tanto el poder de esa religión falsa, era tanto el poder que tenían, que repito, hasta los faraones tenían que someterse a ese poder. Era esa clase de religión la que mandaba. Otra característica de la religión egipcia era el culto a la muerte. Así como nosotros, cristianos y católicos, tenemos como libro fundamental la Sagrada Escritura, la Biblia, el libro fundamental de la religión del antiguo Egipto se llamaba el libro de los muertos. Y toda la religión de Egipto estaba orientada exactamente a dominar la muerte, y por eso la obsesión de ellos, obsesión de producir momias perfectas, que se supone que eran la victoria sobre la muerte. La mayor parte de la gente que tuviera algún recurso pasaba toda su vida simplemente preparando su tumba, y cuanto más elegante y grande la tumba, más importante la persona. En ese mundo corrupto, el ser humano tenía el mismo valor del ganado. Por eso ustedes ven que el faraón, cuando le entran preocupaciones de invasión extranjera, hace este razonamiento: necesitamos que los hebreos mezclen su sangre con nosotros, porque si no, cuando venga una invasión, ellos se ponen de parte del invasor y nos acaban. Y por eso, como si se tratara de ganado, mira cómo resuelven el problema. Cuando nazca un niño varón, lo echan al Nilo. Es decir, es una religión en la que el ser humano es una posesión más. Esas tres características hacen del mundo del antiguo Egipto un ejemplo de gravísima corrupción que finalmente es homicida. Egipto, lugar donde se da culto a la muerte, lugar donde la religión queda profanada completamente, lugar donde se trata al ser humano como si fuera una cosa más. Pero al mismo tiempo el faraón termina creyéndose que él es Dios. Y por eso cuando Moisés le habla, la primera expresión del faraón es: yo no reconozco a ese Dios. Es decir, él tiene bien incorporado el cuento que le han echado, que él es de raza divina. Y entonces él se cree efectivamente Dios. Ahí están todos los ingredientes de lo que nos dijo Santo Tomás: acumulación del pecado, acumulación que va más allá del pecador y finalmente colapso. La sociedad de ese antiguo Egipto está a punto de colapsar, y ese colapso es lo que la Biblia llama: voy a tomar justicia de Egipto. Y es ahí donde el orgullo de los egipcios tiene que ser herido, porque estas ideas pasaban de padres a hijos, y es entonces cuando Dios va a enviar ese ángel exterminador del que nos habla el libro del Éxodo, expresión de su ira según la explicación de Santo Tomás. ¿Y qué sucede? Es aquí donde entendemos, Dios nos ayude, y María Santísima, a la que le hemos pedido su intercesión, es aquí donde entendemos lo que es el Cordero Pascual. Ustedes recuerdan que la sangre de ese cordero no se consumía. Había que desangrar al animal que se iba a ofrecer en sacrificio. Por supuesto, al desangrarlo moría. ¿Y qué había que hacer con la sangre? ¿Quién se acuerda? Había que pintar la puerta. ¿Qué es lo que significa esa puerta pintada con la sangre del cordero? Significa: aquí, se lo voy a decir de un lenguaje así sencillo, popular, aquí ya hubo muerto.
Eso es lo que significa. Es decir que el pueblo de Egipto ha acumulado todo tipo de aberración, sobre todo aberración espiritual, que es tan difícil de explicar en este momento. Ha acumulado todo tipo de aberración, todo tipo de magia, hechicería. Es impresionante los pactos que hacen aquellos sacerdotes con las fuerzas de las tinieblas. Realmente es una religión diabólica, satánica. Y esa religión tiene que colapsar. Y ese es el papel de ese ángel exterminador, expresión de la ira divina. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso está sucediendo en el pueblo, los israelitas han recibido una consigna: pinta con sangre del cordero el dintel y las jambas de tus puertas. ¿Y qué significa eso? Óyemelo bien, que el cordero está reemplazando a la víctima. Hay un nombre muy bonito que esto tiene en teología. Se llama sacrificio vicario. Es decir, la palabra vicario, ¿qué quiere decir? Viene del latín, quiere decir el que hace las veces, el que reemplaza al otro. Entonces, sacrificio vicario, ¿qué quiere decir? Que el corderito sacrificado toma el lugar de quienes tendrían que haber muerto. Esa sangre en las puertas lo que quiere decir es: aquí ya hubo muerto, aquí ya se hizo el sacrificio. Y así llegamos a una segunda dimensión de la Eucaristía. No se me pierda, por favor. Primera escena era la de las israelitas en el desierto, la comida, las ollas de Egipto. Estamos en la segunda escena. ¿Y la segunda escena cuál es? La segunda escena es cómo el cordero toma el lugar de la víctima. De modo que el cordero, al entregar su sangre, lo que está evitando es el derramamiento de la sangre de los que viven en esa casa. La sangre es la señal de protección, porque la sangre significa: aquí ya tuvimos sacrificio, aquí ya uno se entregó por nosotros. Pero así como ese cordero tomó el lugar de la familia, y atención que es una fiesta familiar, así como el cordero tomó el lugar de la familia, así la familia se une al cordero. ¿Y cuál es la expresión de ese unirse a la víctima que los está reemplazando? Comerse el cordero. Entonces, ¿qué es comerse el cordero pascual? Comerse el cordero pascual es unirse a aquel que ha tomado mi lugar en el sacrificio. Eso es lo que significa el cordero pascual. Yo me uno al que me libró de la muerte, yo me uno al que tomó mi lugar, yo me uno al que hizo posible que yo tuviera vida. Eso es lo que significa el cordero pascual. Y por consiguiente, el cordero pascual es un sacrificio vicario, es decir, Él está ahí en lugar de mí. Esta es la mirada adecuada, nos han dicho varios santos, entre ellos San Bernardo y otro hombre que parece que fue un gran santo, un obispo norteamericano, Fulton Sheen. Tiene una expresión lindísima sobre cómo debe mirarse a Cristo en la cruz. La manera correcta de mirar a Cristo en la cruz es entender que Él está ahí reemplazándome a mí. Las consecuencias, porque todo pecado tiene consecuencias, las consecuencias de los pecados, esas consecuencias no se pueden evitar. Las consecuencias se acumulan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el sacrificio de la cruz? Nosotros vemos la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. De nuestros pecados sociales, de nuestros pecados familiares, de nuestros pecados de egoísmo, de nuestros pecados sexuales, de nuestros pecados de codicia. De hecho, en la narración de la pasión de Cristo tú te das cuenta que distintas formas de pecado se hacen presentes de una manera impresionante. La ineptitud, la negligencia, la traición, la pereza, la codicia,
todo parece concurrir. Y esto significa que lo que uno ve en la carne crucificada de Cristo, lo que uno ve ahí es al Cordero. Y nosotros comemos ese Cordero. ¿Por qué lo comemos? Porque lo mismo que los israelitas y mejor que ellos, queremos demostrar y realizar la unión que nosotros tenemos con Él. Él se unió a nosotros por su amor, nosotros nos unimos a Él por la comunión. Y a través de la comida, a través de ese comer al Cordero, nosotros estamos aceptando su sacrificio y estamos uniéndonos a ese mismo amor sublime que nos ha salvado. Ese es Jesucristo. Y eso es lo que significa comer el Cordero Pascual. Entonces, ¿qué me demuestra comer el maná en la primera escena? Que el mismo que libera mi corazón provee a mis necesidades. ¿Qué significa comer el Cordero Pascual? Significa, Él ha tomado mi lugar. Tanto me amó que quiso tomar mi lugar. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado la historia de un gran santo del siglo pasado, el siglo XX, un hombre llamado Maximiliano María Kolbe. ¿Le suena ese nombre? Ese era un franciscano que estaba en un campo de concentración en Auschwitz. Y resulta que condenaron a una muerte espantosa a varias personas, unas 10 personas, entiendo yo. Uno de los condenados a muerte por los nazis empieza a llorar angustiado porque tiene una familia y tenía esperanzas de volver a verla. Este bendito fraile, conmovido por el dolor de ese desconocido, arriesga su vida cuando levanta la voz ante el jefe nazi para decir: quiero hablar. Eso estaba prohibido para los prisioneros. Sorprendido por la intervención de este franciscano, de este fraile, le dice el capataz ese, el jefe ese, le dice: ¿qué quiere decir? Y responde él: yo no tengo familia. Igual hubiera podido decir: mi familia es la iglesia. Yo no tengo familia, yo quiero tomar el lugar de Él. Eso es lo que significa sacrificio vicario, tomar el lugar del otro. Y para sorpresa todavía mayor de los que estaban ahí, efectivamente el deseo le fue concedido. De modo que ese hombre que ya estaba condenado a muerte y que estaba experimentando cómo el corazón se le destrozaba porque se moría su última esperanza de ver a su familia, ese hombre vuelve a la fila, rescata su vida. De hecho, vino el colapso del sistema nazi y ese que fue reemplazado por Fray Maximiliano estuvo en la canonización del mismo fraile. Imagínate la gratitud. Imagínate lo que es estar en ese lugar y entender: ese hombre tomó mi lugar cuando yo tenía que morir, y no era cualquier muerte. La espantosa muerte a la que fueron condenados aquellos fue la de ser encerrados en un calabozo sin agua y sin alimento hasta que se murieran. A eso fueron condenados y a eso se sometió este santo. Bueno, llevamos 2 escenas: la purificación del paladar y el Cordero Pascual. Es el momento de llegar, mis hermanos, a Jesucristo. Y yo no les digo que vamos a ver 2 escenas, sino una sola, porque en realidad es una sola. Por eso la iglesia nos habla del triduo pascual como una sola celebración. El mismo Cristo que se ofrece bajo especies sacramentales el Jueves Santo se ofrece de manera cruenta, visible y clara en el Calvario. Entonces miremos qué es lo que sucede en ese momento. Miremos lo que significa ese acto de Jesucristo. Y sobre todo, con la ayuda del Espíritu Santo, preguntémonos
¿por qué ha querido Él que ese sacrificio quedara de modo permanente en la iglesia, de modo siempre nuevo, siempre fresco en la iglesia, a través de la Santísima Eucaristía? Recordemos las palabras con las que Cristo abre la última cena. Con ardor he deseado compartir esta cena con ustedes antes de padecer. Es una cena que Él ha deseado. Él había compartido otras Pascuas con sus discípulos. Pero ¿qué es lo que hace que esta cena sea absolutamente única? El evangelista Juan nos lo explica en el capítulo 12 de su obra. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo que tiene de particular la última cena es eso, que es amor hasta el extremo. Y ese amor extremo recorre esa celebración en cada una de sus partes, en cada una de sus fases. Amor extremo es que el maestro, tomando lugar de esclavo, se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos, es decir, de los mismos que le van a traicionar, del mismo que le va a entregar a los sumos sacerdotes. Eso es amor hasta el extremo. Amor hasta el extremo es que Él les dice, y con esas palabras también los consagra a ellos como ministros de ese santo sacrificio: tomen y coman, esto es mi cuerpo; tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Y luego les dice estas palabras, que son las palabras con las que Cristo los ordena a ellos para ese altísimo ministerio: hagan esto en memoria mía. Cuando les dice hagan, les está diciendo, les está otorgando la potestad para que puedan hacerlo. Porque por supuesto, no podría Cristo decirles hagan esto si no les diera Él mismo la gracia, la unción y la potestad de hacerlo. Y desde ese momento, así constituidos por lo que hoy llamamos el sacramento del orden, hombres frágiles como somos nosotros, hemos recibido esa potestad. ¿Para qué? El mismo Cristo lo dice: hagan esto en conmemoración mía. El secreto para entender lo que está sucediendo en la última cena entonces es doble. Por una parte, un amor incontenible, un amor que ya no quiere detenerse, un amor que no quiere reservarse nada, porque así como no se iba a reservar nada de la sangre de Cristo en el Calvario, sino que hasta la última gota tenía que ser derramada, así también hasta el último gesto de amor tenía que quedar claro ante los ojos y en el corazón de los discípulos: hagan esto en conmemoración mía. Entonces, para comprender esa escena necesitamos dos elementos. Uno es el amor y el otro es la dulce providencia de Cristo, que quiere que cada persona, en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier idioma, cualquier persona, cada uno de nosotros pueda encontrarse con Cristo a la misma distancia que lo tuvieron los apóstoles. No hay distancia. Este es amor que vence la distancia. No hay distancia ni de cultura, ni de idioma, ni de tiempo. No hay distancia alguna. Cristo ha querido que tú puedas encontrarte con Él, con esta fuente purísima de su amor, con la misma certeza, con la misma cercanía, con la misma alegría que experimentaron los apóstoles. Porque no son dos Cristos. No es uno el Cristo del Calvario y otro el Cristo de la cena. No es uno el Cristo que derrama su sangre
y otro el Cristo que adoramos en nuestros sagrarios, capillas y en las benditas procesiones con el Santísimo Sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este es el secreto de Cristo para estar a la misma distancia de todos. Más cerca no podía estar. Tan cerca que a través de ese aspecto exterior del misterio eucarístico, que es comulgar, comer, cada uno de nosotros puede en verdad sentirlo y saberlo, parte de mí. Pero la verdad, nos enseña San Agustín, es que al comulgar no es Cristo quien se vuelve parte tuya, eres tú quien te vuelves parte de Él. Así que, mis hermanos, de la última cena quedémonos con esos dos aspectos, de la última cena y del Calvario, con esos dos aspectos. Un amor avasallador, un amor sin límite, un amor que no se mide, un amor hasta el extremo. Y luego, distancia cero. O sea que lo podemos explicar con ayuda de las matemáticas. Amor igual infinito, distancia igual cero. Y si lo piensas, esas son las características de la persona que ama. El que de verdad ama siempre quisiera amar más. Y por eso la frase típica de los que se aman es: yo te amo, y el otro dice: no, yo te amo más. No, yo te amo más. Porque el amor tiende al infinito. Y eso es lo que tienes en la Eucaristía: amor sin límite, amor igual infinito. Pero no se te olvide la otra ecuación: distancia igual cero. Eso quiere decir que este es el sacramento que hace desaparecer el espacio y el tiempo. Este es el sacramento que hace desaparecer el espacio y el tiempo. Es decir, que a través de este sacramento nosotros nos volvemos simultáneos con Cristo, y a través de este sacramento nosotros nos volvemos vecinos de Cristo. Simultáneos hasta el punto de que todo lo que acontece en el sacrificio de la cruz acontece sobre el altar. Vecinos, cercanos, hasta el punto de que nada puede interponerse entre Él y nosotros. Y esa es la tercera escena que quería compartirles. Como me encanta hacer resúmenes para que no perdamos el hilo, hemos visto 3 escenas. En la primera hemos destacado la purificación del paladar y cómo el Dios que me libera interiormente me da la certeza de su providencia en todo lo que yo soy. Segundo, el Cordero Pascual. Tomar conciencia de que Cristo ha asumido mi lugar. Tomar conciencia de que su sangre preciosa es la que mantiene lejos de mí todo exterminio. El poder de la sangre de Cristo. Tercero, la escena del Calvario, la última cena, que la hemos resumido en 2 ecuaciones preciosas: amor infinito y distancia cero. Nuestra cuarta escena se refiere al sufrimiento de los mártires. Porque toda vida cristiana es continuidad de la vida de Cristo, en la medida en que su mismo amor circula en nosotros y su mismo espíritu nos unge. Cada uno de nosotros es parte de Cristo. Pero donde mejor se nota esa identificación con el Señor
es sin duda en la vida de los mártires. Nos dice San Agustín, los mártires son aquellos que tomaron nota de lo que estaban recibiendo en el altar de la Eucaristía. Porque al comer la Eucaristía, comieron también el mismo que les hizo capaces de sufrir el martirio. Ya hemos mencionado a un mártir, San Maximiliano María, pero nos damos cuenta que esta es la norma de todos ellos. Y las antiguas actas, recuentos escritos de lo que vivieron estos hombres y mujeres de valor incomparable, nos muestra lo que significaba para ellos la Eucaristía. Llevados a las condiciones más extremas, llevados a las cárceles del Coliseo romano y esperando solamente el momento espantoso de ser devorados por las fieras, muchos de ellos llevaban en secreto, pero con infinita devoción, el pan consagrado. Y óyeme esto, para muchos, el último gesto antes de salir a ser destrozados por todo género de torturas y, por ejemplo, por las fieras, lo último que hacían era comer el pan eucarístico, unirse a su Señor. De manera que con ese gesto al mismo tiempo estaban mostrando su unión con Él y estaban mostrando quién les daba la fuerza. Porque las fuerzas humanas no alcanzan para eso. Pero de esa Eucaristía, de esa presencia viva, sacaban el vigor, la constancia, la perseverancia para sufrir el martirio. Hermanos, los testimonios de la fuerza de la Eucaristía no han dejado de suceder. En tierras de rabioso comunismo, en las tierras del Vietnam, hacia finales del siglo pasado fue encarcelado un obispo. Su apellido, Van Tuan. Lo que querían, al parecer, los que lo apresaron, no era matarlo. Fíjate cómo se vuelve refinada la mente del poder de las tinieblas. Sabían ellos que si lo mataban, creaban un mártir. Y sabían ellos, porque ya el demonio lo ha aprendido, que los mártires son fuerza viva de la iglesia. Por algo ya dijo San Cipriano en el siglo III, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces el gobierno comunista de Vietnam no quería matar al obispo, porque si lo mataban, los católicos iban a tener un motivo de orgullo y seguramente iban a tomar nuevo vigor viendo el sacrificio que había padecido su pastor, el obispo Van Tuan. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de esta secta? No sé qué otro nombre darle. La estrategia de ellos fue mantener encarcelado al obispo. Años y años, en condiciones cada vez más humillantes. Y sobre todo, óyeme esto, en condiciones enloquecedoras. Todo parece indicar que lo que ellos querían era lograr que se dislocara, que se fracturara mentalmente el obispo, para que perdiendo su cabeza, convertido en un objeto de ridículo, el gobierno pudiera decir: ahí tienen ustedes a su pastor, este loco, este tonto, es el que los está dirigiendo a ustedes. Y por supuesto, la gente puede sentirse orgullosa de un mártir, pero es difícil sentirse orgulloso
de una persona que ha perdido su cabeza y que hace tonterías, y eso era lo que querían hacer con él. La tortura entonces era sobre todo tortura psicológica, muy particularmente a través de la soledad y el encierro, y estoy hablando de un encierro solitario de meses y meses y meses, sin ninguna esperanza, sin ninguna noticia, sin ninguna voz, con el solo propósito de despedazarle la mente. Gracias a unos amigos católicos, el obispo logró algo sublime. Logró que pudieran llevarle vino, que dijo necesitar para su salud, aunque no les aclaró que era ante todo la salud espiritual. Él no tenía ningún cáliz, él no tenía ningún misal, él no tenía ningún leccionario. El cuenco de su mano le sirvió de cáliz. Los dedos sucios de su mano sirvieron de patena. Y su memoria sirvió de misal. Y el obispo venció. Después de años y años de prisión, no lograron fracturarle la mente. Luego él comentaba cuál era el pensamiento que más lo había sostenido en esas circunstancias. Él dice: yo pensaba en Jesús y en su pasión, y cada hora que yo pasaba en mi encierro, me acordaba de lo que vivió mi Señor en la noche del Jueves Santo, esperando que otros dispusieran de su vida. El recuerdo vivo del Evangelio, el cáliz de la sangre de Cristo consagrada en su mano, la fuerza del cuerpo de Cristo consagrada en su mano, sostuvo a este hombre. Ahora entiendes lo que significa amor infinito y distancia cero. Tan grande fue la presencia de Jesucristo que por encima de todas las torturas, Cristo lo sacó adelante. Y ahí sí yo voy a pedir un aplauso para Cristo. La historia de la iglesia, mis hermanos, está llena de ejemplos de personas que amaron la Eucaristía hasta el extremo, que se expusieron a todos los peligros. ¿Cómo no recordar a Santa Clara de Asís y su amor a la Eucaristía deteniendo las invasiones? ¿Cómo no recordar a San Jacinto de Polonia, fraile de mi orden dominicana, atravesando ríos, como reviviendo el milagro del Mar Rojo, sostenido únicamente de la custodia? ¿Cómo no recordar a ese otro gran franciscano, San Antonio de Padua, que recibió tantas burlas por su dulcísima devoción a la Eucaristía? Y precisamente en una procesión con la Eucaristía se burlaba alguno. En todas las épocas, tristemente, el demonio ha tenido sus esbirros. Algunos se burlaban, y entonces le dice San Antonio: es que tú no sabes quién está aquí, pero hasta las bestias del campo lo saben. Y levanta él la custodia, y un burro que allí se encontraba se postra ante el Santísimo. Los santos y las santas lo han arriesgado todo por la Eucaristía. Un niño, el conocido Tarcisio, San Tarcisio, aquellos cristianos en horas duras de persecución en el Imperio Romano, utilizaban a veces los servicios de los niños
porque los niños eran menos perseguidos, podían pasar más desapercibidos, y no nos digamos mentiras, con frecuencia son más ágiles. Llevaba a Tarcisio la Divina Eucaristía y fue atacado, y él no soltó el sacramento, y por él murió abrazado hacia la Eucaristía. Otro tipo de martirio muy diferente encontramos en una chiquilla italiana, Imelda Lambertini. En su preparación para la primera comunión, ella oyó lo mismo que estamos diciendo hoy aquí: que Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, que Él está verdaderamente presente, que no hay distancia entre su amor y el nuestro cuando comulgamos santamente. Y esta jovencita, esta chiquilla, empieza a arder de amor por el día de su primera comunión. El día de su primera comunión fue el día de su última comunión. Tan grande fue el fervor que le despertó la Eucaristía, que después de un prolongadísimo éxtasis en esta tierra, no aguantó más su cuerpo y ese mismo día murió para la gloria del cielo. De manera que pasó de comulgar con Cristo en la tierra a comulgar con Cristo en el cielo. Imelda Lambertini. San Tarcisio, niño y mártir. San Antonio de Padua, San Jacinto de Polonia, Santa Clara de Asís. ¿Cuántos y cuántos han experimentado el valor de la Eucaristía? Pasemos a nuestro último punto, mis hermanos. Vamos a ver algunas consecuencias de estas escenas que hemos comentado. Hemos hablado del desierto, del Cordero, de la cruz y de los santos. Pasemos entonces a la parte de las consecuencias, las aplicaciones. Y las aplicaciones van a ser 5, como las 5 preciosas llagas del Señor. Van a ser 5. La primera es la fuerza sanadora que tiene la Eucaristía. Y aquí les voy a contar algo que yo lo vi con mis ojos. Imagínate, yo viví unos años en Europa, en Irlanda. Me envió mi comunidad para hacer el doctorado allá. Un sacerdote que fue particularmente bondadoso conmigo se llamaba Cyprian Candon, sacerdote dominico irlandés misionero. Ya era una persona mayor, cercano a sus 80 años de edad cuando yo llegué allá. Pero por la sanidad con la que había vivido, y seguramente que por sus genes, una persona muy saludable. Después de unos años, sin embargo, esa salud se quebró porque tuvo un problema que a veces llamamos derrame cerebral. Quedó en una condición sumamente reducida. Como vivía en el mismo convento en el que yo estaba, por supuesto que lo visité muchas veces, y era muy doloroso ver que la misma persona que tú habías conocido con su vitalidad, con su sentido del humor, estaba tan reducido, con gran dificultad para caminar y absolutamente desorientado. Eso era lo que más impresionaba. Parecía no reconocer a nada ni a nadie. A mí no se me olvida una conversación que tuvimos. Fui a visitarlo y creo que él no supo ni quién era yo, pero me preguntó ¿qué horas son? Le dije la hora del momento, que serían como las 5:30 de la tarde. Y él me dijo, no, dígame qué horas son. Como yo ya no sabía cómo argumentarle, le mostré un reloj que tenía esa hora. Y él me dice, sí, ese reloj dice eso, pero yo quiero saber qué horas son. Ese es el tipo de desconexión que él tenía con la realidad. Todos veíamos con tristeza cómo su situación, en vez de ir a mejor, se empeoraba. Se le ocurrió, todo hay que decirlo, fue idea de un laico, un filipino que era sacristán en ese momento en ese convento. Este sacristán dijo
¿y por qué no se le lleva la comunión al padre Candon, el que había tenido ese percance de salud? Había algo de temor, porque como este hombre parece que no reconocía bien ni las personas ni las cosas, pues se temía que hubiera ahí alguna inconveniencia. Pero finalmente el prior del convento se arriesgó, y resulta que cuando le llevó la comunión, este hombre la recibió en silencio y con gran devoción. Y desde el día en que empezó a recibir la comunión, empezó a mejorar. De manera que semanas después, ya teníamos una persona que, no voy a decir tenía un 100% de recuperación, pero había recuperado su sentido del tiempo, de los lugares, de su propia historia. Según el parecer de los médicos que lo estaban tratando, no hay ninguna explicación diferente del hecho de que empezó a recibir la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía, mis hermanos, la Eucaristía que sana, la Eucaristía que nos sana. Y aquí pasamos al segundo punto. Yo quiero insistir no solamente en la sanación en general, quiero insistir en la transformación interior que trae la Eucaristía, y me voy a explicar. Hemos dicho en alguna de las escenas de esta predicación que Jesús se da sin límites y de modo infinito. Habrá seguramente entre ustedes quienes conocen muy bien de las ciencias psicológicas, y no me desmentirán los psicólogos que estén aquí presentes en la frase que voy a decir. Lo que más hace daño al corazón humano son las descompensaciones afectivas. El amor de papá que no recibí, el amor de mamá que no recibí, el amor que di y no fue recibido, el amor que me traicionaron, la falta de importancia, yo no era nadie, yo no valía nada, yo no importaba nada. Multitud de daños del corazón humano están conectados con deficiencias afectivas y emocionales. Multitud de daños. Y muchos de esos daños, mis hermanos, son buscados voluntariamente. Después de un poquito más de 25 años de sacerdocio, me considero autorizado para dar el siguiente diagnóstico. La mayor parte de los graves errores que cometen algunos jóvenes, sobre todo mujeres, los cometen tratando de buscar amor. Buscan amor y lo que encuentran es sexo. Son extorsionadas. Chicas, chiquillas, jovencitas que son extorsionadas, como si aquellos hombres sin corazón les dijeran: ah, tú quieres amor, pero vas a tener que pagármelo con tu piel y con tu cuerpo. Y mucha mujer se somete a esa extorsión porque quiere experimentar ese amor, o porque le hace falta, porque tiene una severa deficiencia, incluso desde su propio hogar. Por eso a todas partes donde voy siempre exhorto con cariño a los papás: sean de por Dios amorosos con sus hijos y sobre todo con sus hijas. La mejor manera de prevenir gravísimos daños en las chicas es darles verdadero amor, sana autoestima. En la medida en que una mujer se siente amada, se sabe valiosa, se sabe valorada, difícilmente se regala con las consecuencias que eso trae en términos de aborto, en términos de madre solterismo, aunque valiente es la mujer que a pesar de todo tiene la criatura, ni más faltaba. Entonces, hermanos míos, si es verdad que el corazón humano comete tantos, pero tantos errores por falta de amor, ¿qué tendremos que decir de la Divina Eucaristía, que es el amor en su misma fuente, como la describe Santo Tomás de Aquino? Enséñale a un joven
Enséñale a una joven dónde está esa fuente purísima de amor y le habrás quitado más de la mitad de los crímenes y más de la mitad de los traumas y más de la mitad de las tragedias a la sociedad. Por eso yo digo que la Eucaristía es medicina para la sociedad. Que si amáramos más a la Eucaristía, que si primero fuéramos a recibir ese amor eucarístico con las características benditas que tiene de luz y de pureza y de generosidad, nuestros corazones estarían mucho más fortalecidos y mucho más despiertos para que no nos vendiéramos a cualquier precio en términos de afectos y de amores humanos. Por eso, mis hermanos, primera aplicación, la Eucaristía sana. Segunda aplicación, la Eucaristía transforma interiormente. La Eucaristía nos transforma. Y es muy importante que como pueblo que busca la reconciliación y la paz, seamos un pueblo eucarístico. Es muy necesario que por encima de toda diferencia en el pasado, por encima de toda diferencia ideológica o política, todos seamos capaces de postrarnos ante Cristo y decir a una voz: ¡viva Cristo Rey! Es necesario. Porque si me permiten una opinión personal, el gran ingrediente que marcará una diferencia en el llamado proceso de paz es si Cristo está o no está. Esa es una opinión personal. Porque las solas fuerzas humanas lo que saben es negociar. Y el que negocia siempre está pensando primero en lo suyo. Y si tú estás pensando en lo tuyo y yo estoy pensando en lo mío, nada de raro que 2 cuadras más abajo volvamos a pelear, porque no me gusta lo que tú quieres y no te gusta lo que yo quiero. En cambio, cuando descubrimos el amor bendito de la Eucaristía hará de nuestro país tierra de paz. Así que, por favor, hermanos, en esas benditas y hermosas procesiones con el Santísimo Sacramento, en esas multitudes postradas ante el Rey de Reyes, es necesario que todos entendamos que ahí está el único que nos puede sanar a todos, a todos. En Él está la medicina que necesita nuestra sociedad. Tercer punto. Llevamos sanación y transformación interior. Tercer punto. La Eucaristía ilumina. 1 Corintios capítulo 11. Nos dice San Pablo: hay que comer el pan discerniendo. Ahí es donde está esa frase tan dura, ¿no? El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor, y se come y se bebe su propia condenación. O sea que el apóstol quiere que discernamos. No quiere que nosotros seamos robots que comulgan. El apóstol quiere que nosotros hagamos un ejercicio de luz y conciencia interior. ¿Para qué? Para excluirnos. Vamos a decir que en un momento dado esa puede ser la conclusión. Pero lo que quiere el apóstol, por supuesto, no es que nosotros seamos excluidos. Más bien quiere lo que nos dice el profeta Ezequiel: es que quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva. Entonces la Eucaristía me ilumina, empezando por el sacerdote. Esto de tener, amados hermanos, en el sacerdocio, esto de tener en nuestras manos un espejo de blancura, de luz y de pureza, que es la Eucaristía, también es un reflector potente que tiene que llegar a mi pecho de sacerdote para preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo con el don recibido,
y para preguntarme qué es lo que yo estoy haciendo con el pueblo al que guío. Les decía San Carlos Borromeo, el gran obispo de Milán, siglo XVI, les decía a sus sacerdotes: cuando vayan a tratar las almas, piensen con cuánta sangre fueron lavadas. O sea que la Eucaristía es recordatorio del valor infinito de cada corazón. Es recordatorio del valor infinito de cada persona que se acerca a mí, sea de la etnia que sea, de la clase social que sea, de la condición que sea. Es valioso, es precioso. Entonces de la Eucaristía se saca ese discernimiento para purificar nuestro don sacerdotal. A su vez, todo el pueblo de Dios también ha de utilizar este espejo eucarístico. Por favor, al contemplar la custodia, al contemplar a Jesucristo en la custodia, piensa que ese es tu espejo y piensa que ese corazón quiere verse retratado en ti. Así como tenemos ahora esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, pronto, muy pronto tendremos la solemnidad del corazón de Jesús. Y tú recuerdas lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita Alacoque. Entre tantas cosas le dijo: dame tu corazón, yo te doy el mío. Eso es lo que quiere la Eucaristía, que nosotros seamos hostias vivas caminando por las calles de Valledupar o donde tengamos que ir. Eso es lo que quiere Cristo en la Eucaristía. No quiere quedarse encerrado en el sagrario. En el sagrario está para que todos podamos encontrarlo, pero del sagrario quiere salir a través de tu voz, de tu mirada, de tus palabras, porque Él contigo quiere hacer el mismo pacto que hizo con Santa María Margarita o Margarita María Alacoque. Es decir, Él quiere que tú le des tu corazón para sanarlo, como ya dijimos, y Él quiere darte su corazón para seguir amando por las calles, por las veredas, por los arroyos. Entonces la Eucaristía nos ilumina y nos invita a discernir. Ese discernimiento eleva continuamente eleva nuestra vida cristiana. Recordemos que en la Eucaristía decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa frase de la Santa Misa tiene dos partes. No soy digno es el descubrimiento de lo que ahora soy. Una palabra tuya bastará para sanarme es el descubrimiento de lo que voy a hacer si recibo a mi Salvador, si recibo a mi Señor, si me dejo transformar por Él. Entonces la Eucaristía es continuamente ese llamado a subir, a crecer. No te quedes en que soy indigno. No, Él quiere hacerte digno, Él quiere levantarte. Entonces está ese tercer elemento, ese elemento bendito de la iluminación. Primer elemento, sanación. Segundo elemento, transformación. Tercer elemento, iluminación. Cuarto elemento, orden. La Eucaristía le trae orden a nuestra vida. ¿A qué nos referimos? Hay personas que tienen muchas devociones, muchas. Pero nuestra Santa Iglesia, a través del Papa y de nuestros obispos, nos ha hablado muy claramente. La Eucaristía es el centro y es el culmen de la vida cristiana. Eso quiere decir que yo no puedo tomar mi experiencia espiritual y absolutizarla. Sé muy bien que en esta gran asamblea, bendito sea Jesús, hay personas de muy diversos movimientos. ¿Y quién nos está uniendo aquí? Él es el que le pone orden a la iglesia. Porque no importa dónde haya empezado tu camino, el que lo empezó fue Cristo. Y no importa qué ruta hayas recorrido, la meta sigue siendo Cristo y Cristo en la Eucaristía.
Por eso es muy importante que todo movimiento, no importa qué inspiración tenga, de dónde haya venido, si es antiguo o es reciente, ponga en primerísimo lugar la Divina Eucaristía. Es ahí donde nos encontramos todos. Soy del movimiento de pequeñas comunidades, soy de la renovación carismática, soy Emaús, soy neocatecumenal, bendito sea Dios. Pero solo hay uno en donde nos encontramos todos. Y ese es Jesucristo, Eucaristía. Amén. En Él nos encontramos todos. Él es el que le da orden a la iglesia. Y por último, y terminamos, mis hermanos, nada de nervios. Por último, mis hermanos, la Eucaristía es el gran llamado vocacional de la iglesia. Cada vez que vayas a la Santa Misa, por supuesto vas a ver que hay un ministro que nos preside, el obispo o alguno de sus sacerdotes. Cada vez que veas a ese sacerdote, hay que orar por los sacerdotes, pero también hay que pensar, ¿y a este quién lo va a reemplazar un día? A ver, lo voy a decir de una manera un poco brusca. Sin Eucaristía, la iglesia pierde su principal fuerza. Hay pueblos que han logrado sobrevivir sin Eucaristía por décadas de una manera martirial. Ha sucedido en Corea, por ejemplo, donde tuve ocasión de estar un tiempo. Pero la Eucaristía queda severamente debilitada, trastornada, herida sin la Eucaristía. Y no hay Eucaristía sin sacerdote. Es necesario que cada vez que veamos el sacrificio eucarístico, renovemos nuestro compromiso por las vocaciones, que han de ser abundantes, generosas, sabias, pero sobre todo santas. Vocaciones santas. Es la Eucaristía la que renueva la vocación, las vocaciones en la iglesia, muy particularmente la vocación al orden sagrado. Es necesario que las familias de Valledupar y de todo el Cesar adquieran la alegría, recuperen la alegría que es tener un hijo sacerdote. Es necesario que los matrimonios jóvenes hagan oración pidiéndole a Dios: si es tu voluntad, mira con piedad nuestro amor y regálanos un hijo sacerdote. Eso hay que pedirlo. Eso hay que pedirlo. Es necesario que si un muchacho no siente en su corazón la vocación, pues por supuesto que no tiene que dar ese paso, ni más faltaba. Pero si no lo ves en ti, si sientes que tu vocación es de hogar, pídele a Dios un hogar santo y que de ese hogar salgan verdaderos y buenos sacerdotes. Esta, mis hermanos, esta tierra bendita, esta tierra ungida, esta tierra bendecida con tantos movimientos, ¿por qué ha sido tan mimada de Dios? Mis hermanos, si tanto se ha podido recibir, yo creo que el Señor también espera fuerza misionera de aquí. No teman, por favor, las parejas, orar como oraban los papás de uno que hoy es ya anciano sacerdote. Yo no sé si esto sea tan conveniente decirlo así en público, me perdona, monseñor, si me estoy excediendo en lo que voy a decir. Pero antes de su unión conyugal, y ustedes saben de qué estoy hablando, la oración que hacían era: Señor, te amamos, y si es tu voluntad, que de esta unión salga un sacerdote. A mí me parece bello,
Me parece bello porque en primer lugar es bello que los esposos se amen y se amen en Cristo. Y en segundo lugar me parece bello porque ellos no quieren que su amor se quede únicamente en ellos, sino que sea para servicio de muchos otros. Y ese que nació de esa manera, ese sacerdote que les repito, ya es una persona muy mayor, pero vive todavía, ha sido misionero efectivamente, un sacerdote diocesano, misionero, y ha ido a muchos países. De manera que ese amor conyugal bendecido por Cristo, ya ves a cuántos lugares ha llegado. Esa es la dimensión vocacional. Acostúmbrense los novios, por favor. Acostúmbrense los novios a no tenerle miedo a la Eucaristía, a la mirada de Cristo en la Eucaristía. Si tú puedes ir con tu noviecita, tu preciosa chica, si tú puedes ir delante del Santísimo, arrodillarte y como si dijéramos mirar a los ojos a Jesús, esa costumbre de recibir la mirada pura de Cristo sobre ti, esa costumbre de recibir el amor de Cristo que los baña a ambos, te enseña a tratar con delicadeza, con respeto y por supuesto con encendido amor a esa preciosa mujer. Y lo mismo hay que decir de ella hacia él. Parejas de novios, vayan a la Eucaristía, vayan al Santísimo, póstrense ante Jesús. Y si llegan a sentir alguna vez que la manera como están llevando su noviazgo no le gusta a Jesucristo, la culpa no es de Cristo. La culpa no es de Cristo. Y el que tiene que cambiar no es Cristo. Por eso te digo que la Eucaristía nos da la vocación, sea vocación sacerdotal, sea vocación al matrimonio o cualquier otra vocación de servicio en la iglesia. A ver si somos capaces de recapacitar, de recoger estos últimos 5 elementos de los frutos de la Eucaristía en medio de su pueblo. El primero, ¿cuál era? Sanación, incluso física, como lo vi yo en mi amigo sacerdote, Padre Cyprian Candon. Yo lo vi. Era una cosa que yo no podía creerlo. Sobre todo porque tú sabes que los médicos hoy en día son muy escépticos y a veces muy pesimistas. Aquí no hay nada que hacer, ya la ciencia hizo lo que había que hacer. Y sí, la ciencia hizo lo que podía hacer, pero Cristo puede más. Cristo puede mucho más. Amén. Sanación. Segundo, transformación. Que tu corazón reciba el diluvio, pero no diluvio de destrucción como el de Génesis capítulo 6, sino diluvio de amor en la Eucaristía. Y así sanado, transformado por la Eucaristía, te aseguro que cambiamos notablemente. Acuérdate, principio de paz es la divina Eucaristía. Y mientras la sociedad no aprenda a arrodillarse todos juntos ante Jesús, me perdonan, pero yo dudo un poquito. Yo dudo de las solas fuerzas humanas. Yo le creo a las fuerzas divinas. Bueno, tercero, ¿cuál era? Iluminación. Porque la Eucaristía me ayuda a discernir cómo estoy viviendo, especialmente a mí como sacerdote. Pero a todos nos invita a crecer. No es solamente decir no soy digno. Es también decir tu palabra me sana, tu palabra me levanta, tu palabra me empuja. Cuarto, orden. Muy bueno que yo quiera mi movimiento, mi familia, mi parroquia. A veces la gente se entusiasma con un sacerdote. ¡Ay, el padrecito que teníamos! Y luego no quieren que les cambien el sacerdote y los pobres obispos sufren para cambiar los sacerdotes. Parece que hay mucho sufrimiento por aquí. Entonces les voy a contar un chiste. Póngale cuidado, haga silencio para que oiga el chiste. Resulta que el obispo, pero no fue el obispo de Valledupar, el obispo tenía que cambiar a un sacerdote y la gente se quejó, se reunió, firmó cartas, todas esas cosas. El mismo padre trataba de explicarle a la gente, mire, no hagan eso, esto es normal en la iglesia, nosotros siempre nos están cambiando. Pero había sobre todo una señora que era inconsolable y lloraba, ¿cómo se lo van a llevar? Y entonces él, por más hacer, fue donde la señora y le dijo, señora, no llore tanto, ya verá usted que seguramente esto es para bien y les mandan otro sacerdote mejor.
Y le dice la señora: no le creo, porque lo mismo dijeron antes que viniera usted. Moraleja, no se pongan a consolar, señoras. Bueno, ese era el punto número ¿qué? 4. La Eucaristía trae orden a todos los movimientos. Somos distintas espiritualidades, movimientos, caminos, parroquias, historias, pero hay uno y solo uno que se llama Jesucristo, y en Él está nuestra unidad. Él es el Rey. Y el 5, vocación. La Eucaristía es fuerza vocacional, especialmente para el sacerdocio, pero luego también para cada vocación. Y tómenmelo en serio. Si ese novio que usted tiene por ahí, que consiguió en una discoteca de mala muerte, allá saliendo como para Riohacha, si ese noviecito que usted consiguió por ahí no la acompaña a usted a la adoración eucarística, mal. Usted en ese momento tiene que mirarlo de arriba abajo y le dice: te veo mal. Te veo mal. La Eucaristía nos ayuda a discernir nuestra vocación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.